vamos a escribir los componentes de Lagrange de un vector que va desde este punto hasta este punto, 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 y este es el punto O, y este es el punto P, y la distancia va a ser como así. Ahí va a ser un vector, y a ese vector le vamos a llamar B, y entonces la magnitud del vector B va a ser igual a la raíz del cuadrado de sus componentes, o sea, de la suma del cuadrado de sus componentes. Uno de sus componentes es esta diagonal, que es OR, y entonces es OR al cuadrado más su otro componente al cuadrado, y su otro componente es esta arista que es el punto RP, entonces más RP al cuadrado, y entonces la magnitud del vector B al cuadrado es igual a OR al cuadrado más RP al cuadrado. Pero a OR al cuadrado, la magnitud de OR al cuadrado, la podemos descomponer como esta distancia, la podemos descomponer como en esta distancia, que es OQ al cuadrado más otro componente que es este, que es QR, entonces más QR al cuadrado. Entonces esto lo sustituimos aquí, ya que la magnitud del vector B al cuadrado es igual a OQ al cuadrado más QR al cuadrado más RP al cuadrado, y entonces la magnitud del vector B es igual a la raíz de OQ al cuadrado más QR al cuadrado más RP al cuadrado. Y otra manera de describir a este vector puede ser que uno de sus componentes puede ser este, y el otro puede ser este, y entonces se va a formar un triángulo que va a ser este, y ese es el vector que queremos. Va a ser este triángulo, y este es el vector que queremos. Y entonces el vector B, que es este, la magnitud del vector B va a ser igual a la raíz de uno de sus componentes, es este, que es el punto O, S, el punto OS, la distancia OS al cuadrado más la distancia PS
la distancia PS al cuadrado y entonces la magnitud del vector B al cuadrado es igual a OS al cuadrado más PS al cuadrado y al componente PS al cuadrado de la magnitud a la magnitud del componente PS al cuadrado la podemos descomponer como como esta distancia que es la distancia SR, la distancia SR al cuadrado más esta distancia que es RP y entonces es más RP al cuadrado porque esta es una hipotenusa y para sacar la hipotenusa hay que hacer un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado y entonces esto que es igual a esto, entonces esto ya lo ponemos aquí, entonces queda que la magnitud del vector B al cuadrado es igual a OS al cuadrado más PS al cuadrado, pero la magnitud de PS al cuadrado es igual a SR al cuadrado más RP al cuadrado y entonces queda que la magnitud del vector B es igual a la raíz de OS al cuadrado más SR al cuadrado más RP al cuadrado y otra forma de describir este vector es que uno de sus componentes o catetos sea este y el otro sea este y entonces va a quedar estos van a ser sus componentes y ese va a ser el vector que es el que queremos y entonces la magnitud del vector B es igual a la raíz de uno de sus componentes que es uno de sus componentes es este que es el punto es la distancia QO al cuadrado más su otro componente al cuadrado que es su otro componente es este que es el punto la distancia Q la distancia QP al cuadrado y entonces la magnitud del vector B al cuadrado es igual a QO al cuadrado más QP al cuadrado pero el componente, la magnitud del componente QP al cuadrado lo podemos descomponer como en otros dos componentes y uno es el que vamos a descomponer va a ser esta distancia que es QP la podemos descomponer como este que es el punto QR al cuadrado más este que es el punto RP
a cuadrado. Y entonces esto lo sustituimos aquí, entonces queda que la magnitud del vector b al cuadrado es igual a QO al cuadrado más QP al cuadrado, pero la magnitud de QP al cuadrado es QR al cuadrado más RP al cuadrado. Y entonces la magnitud del vector b es igual a la raíz de QO al cuadrado más QR al cuadrado más RP al cuadrado. Y ahora supongamos que en lugar de tener esta caja rectangular tenemos una caja cuadrangular, y entonces esto vale 1 y esto vale 1 y esto vale 1. Y supongamos que queremos saber la magnitud del vector b. Entonces la magnitud del vector b va a ser igual a la raíz de lo que mide la distancia QO, y la distancia QO es esta. Esta es la distancia QO, que es 1 al cuadrado 1, más la distancia QR, que también es 1, y al cuadrado es 1, más la distancia RP al cuadrado, pero RP es 1 y al cuadrado también es 1. Y entonces la magnitud del vector b es igual a la raíz de 3. Y por ejemplo, si lo tomamos en esta, entonces la magnitud del vector b es igual a o este, que es esta, que es 1, y entonces 1 al cuadrado, si raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más SR, que es 1 al cuadrado 1, más RP al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, y entonces es igual a la raíz de 3. Y si lo tomamos en esta, es la magnitud del vector b es igual a la raíz de la distancia OQ al cuadrado. La distancia OQ es esta, que es 1 y al cuadrado es 1, más la distancia QR, que es 1 al cuadrado 1, más la distancia RP, que también es 1 y al cuadrado es 1. Y entonces la magnitud del vector b es igual a la raíz de 3. Y entonces, usando los tres métodos, que es este y da lo mismo. Y aquí siempre estuvimos usando el teorema de Pitágoras, pero recordemos que el teorema de Pitágoras es, por ejemplo, en un triángulo que no sea rectángulo, como por ejemplo este es A,
Este es B y este es C. Por ejemplo, para saber AC es C cuadrada, bueno, C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada menos 2 por AB por el coseno de este ángulo que le vamos a llamar el ángulo teta. Y esta es la ley de cosenos. Y supongamos que en lugar de ser un triángulo así, es un triángulo rectángulo. Es un triángulo recto. Este es A, este es B y este es C. Y esto vale 90 grados. Y entonces va a ser C, que es la hipotenusa, igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados es 0 y entonces es por 0. Y entonces solo queda que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada más 0, que es solo raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y entonces el teorema de Pitágoras es una instancia de la ley de cosenos. Y por cierto, nosotras somos estudiantes de la materia de álgebra lineal de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Nos vemos en el siguiente video.